Normalmente preguntan sobre las constelaciones familiares. ¿Cómo funcionan? Bueno, las constelaciones familiares son una herramienta terapéutica. Funcionan desde un concepto que puso como fundamento su creador, el señor Bert Hellinger, que es los órdenes del amor. Esta frase o concepto clave, con su simplicidad, resume la esencia de las constelaciones. En sí, lo que se persigue es, primero, desentrañar; segundo, ordenar, y hacer ese ordenamiento desde el amor. O sea, es la clave fundamental. ¿Qué significa desentrañar? Descubrir o hacer consciente parámetros, programas que están inconscientes o que están en el campo sistémico y a su vez inconscientes o desconocidos. ¿Qué parámetros serían estos? Secretos familiares, temas vergonzosos que fueron omitidos o execrados, personas o situaciones que han sido también expulsadas del árbol genealógico por razones morales o personales. En este caso puede ser personas que han tenido problemas mentales y por vergüenza se ha omitido el hablar de ellos, y se ha incluso puesto a estas personas o a estas situaciones como un secreto, como una especie de vergüenza o mancha. Y con el tiempo, por esto no está resuelto, por la exclusión, se genera un programa que es un campo de energía sistémica. ¿Qué quiere decir campo de energía sistémica? En el árbol genealógico, en el árbol familiar, el factor sistémico es todo aquello que energéticamente vibra. Y vibra porque forma Vibra. parte, yeah, Vibra. ahí lo dijo el dispositivo. Vibra porque forma parte del sistema como tal, valga la redundancia. Al formar parte de esto es esencial en lo energético que esté allí haciendo parte de o complementando eso. ¿Qué pasa si hay un secreto, una omisión, una expulsión? Que esa vibración no consigue equilibrio, no consigue fundamento y empieza es como si empezara a reclamar que alguien mire hacia allá. Entonces, una manera de reclamar es repetir esos patrones de manera transgeneracional, o sea, heredados, de distintas maneras. Va consiguiendo esa vía para heredarse y hacer el llamado de atención. ¿Cuáles son esas maneras? La más conocida es cuando alguien es doble D, el familiar que protagonizó la situación. Doble D puede ser por fecha de nacimiento, hay unas maneras de verificar y constatar eso, o incluso por nombres, por repetición de nombres. Al hablar de sistémico, hablamos de contenido de información. Cada punto sistémico del árbol tiene información. Los nombres no son la omisión. Entonces, un ejemplo muy común: hay un abuelo que fue omitido, que fue expulsado, que fue puesto como secreto en ese árbol familiar por una situación puntual. Se llamaba José. El hijo de este abuelo o el nieto de este abuelo se tiende a llamar José también, y en ese poner el nombre hay una carga de esta información. Entonces, esa carga de esta información en esta persona tiene varias maneras de manifestarse. Una es en la repetición del patrón, por ejemplo, el alcoholismo, que es un programa de exclusión por algunas situaciones que acarrea este tipo de problemas, este tipo de adicciones. Al no resolverse el problema, quien lo hereda lo manifiesta o directamente con el mismo problema como tal, valga la redundancia, o indirectamente a través de la atracción de alguien que traiga ese programa. Por eso es que se suele decir que las parejas son espejos, y allí, cuando hablamos de espejos en la pareja, hablamos literalmente. Muchas veces la pareja lo que atrae, o una de las razones, la razón sistémica por la que atrae al otro o a la otra, es justamente para espejar esa necesidad de reparación en estos patrones. Entonces, si alguien tiene un patrón heredado, un patrón sistémico heredado,
puede repetir la situación que su ancestro no resolucionó, o puede atraer a alguien o incluso un hijo también, procrear un hijo con el programa de la situación que la persona anterior no resolvió. ¿Para qué? Para resolverlo desde el amor. Eso es lo que se llama Disculpa, ordenamiento. el maltrato físico, emocional, psicológico también puede entrar entre los patrones que se pueden constelar. Sí, por supuesto. El patrón, digamos que el patrón general de este tipo de situaciones suele ser el patrón de violencia. Puede ser maltrato, puede ser, incluso las adicciones están dentro del patrón de violencia porque son una autoagresión. Y, por ejemplo, una drogadicción o una adicción al alcohol puede ser una manera de suicidarse lentamente. El suicidio como tal, obviamente, es una situación que pertenece a los patrones de violencia autoinfligida. Las conductas autodestructivas todas, bien sea hábitos alimenticios, hábitos de salud, hábitos de la misma cotidianidad, que suelen volverse autodestructivos, que suelen perjudicar la salud bien sea física, mental o espiritual, o todas, también están dentro de estos patrones de violencia. Pero el maltrato obviamente es uno de los más visibles, porque no solamente, obviamente de la parte sistémica es de lo que hablamos acá, pero también está la repetición del patrón por venganza inconsciente, que es una cosa que analiza Alice Miller en su revisión sobre el origen del maltrato infantil, que no está fuera del tema de las constelaciones familiares, porque uno de los basamentos teóricos de las constelaciones es el psicoanálisis. O sea que, por ejemplo, una enfermedad, la diabetes, no es hereditaria, se hereda es el patrón. Exactamente. Bueno, obviamente también hay un factor genético. Entonces sí hay una herencia y una propensión genética a repetir la enfermedad. ¿Qué necesitaría una persona, por ejemplo, un padre, una madre, una abuela que quiere constelarse? Solamente las ganas de hacerlo, no necesita ninguna información. Por supuesto que hay información que ayuda, son las fechas de nacimiento, las fechas de defunción, las razones de la defunción, por ejemplo cuando son enfermedades, esto da información que es importante, pero algunas personas constelan, porque estamos hablando de secretos, ¿no? Si hay personajes omitidos, muchas veces esta información es muy difícil de encontrar, incluso las fechas de nacimiento. Cuando tenemos que buscar información sobre un bisabuelo, un tatarabuelo, eso casi siempre es muy complicado. Pero hay una salvedad aquí. Bueno, hay varias salvedades. Una es que toda esta información está grabada a nivel celular, dentro de nosotros y en el inconsciente también. O sea, no heredamos solamente el color de los ojos. No, tenemos toda la información. Tenemos el árbol genealógico con nosotros, en nuestras células, en nuestro inconsciente, en todas las memorias de nuestro ser. Ese es uno de los factores. El otro es que en las memorias uterinas también hay información muy importante. Esta información de las memorias uterinas tiene que ver mucho con la parte materna, con la feminidad, pero también con las agresiones, los desequilibrios entre la energía masculina y femenina. Y el otro, que es el más importante, es que cuando empezamos a movilizar lo sistémico, el mismo árbol empieza a reaccionar. ¿Qué pasa aquí? ¿Cómo se explica esto? A veces las personas, cuando empiezan a hurgar la información, por ejemplo, empiezan a buscar fotografías, empiezan a preguntar a familiares, una tía que de repente sabe un poco más sobre la familia, la sola intención puesta en esta búsqueda de información hace que de repente alguien que ni siquiera nos imaginamos aparezca con un álbum familiar que tenga esa información. O a una llamada y cuente algo como Sí, ha sí. sucedido. Yo he tenido casos en mi consulta donde las personas empezando a indagar, de repente, un caso que recuerdo muy bien de que esta persona recibió como regalo, que no se lo esperaba, un álbum familiar. O sea, perdón, un álbum genealógico familiar hecho con intención, o sea, hecho con fotitos, con recortes, con dibujos. Y fue justamente cuando estaba empezando a hurgar la información. Y así muchas situaciones. Empiezan los secretos a movilizarse, o empieza también a llegar información por los sueños, que son muy importantes. Yo suelo recomendar a las personas que empiezan a hacer trabajos de constelación o cualquier tipo de búsqueda en el campo sistémico, que empiecen a tener una libreta para anotar sus sueños, porque suelen ser muy reveladores. Apenas nos despertamos, para que no se olviden. Sí, a la hora que sea, si es a la 1, 2 de la mañana, tratar de anotar, aunque sea, obviamente muchos van a decir que es imposible, ¿no? Porque están dormitando, pero pueden poner palabras claves.
panal de abejas, miedo, persecución, y en la mañana cuando las leen, eso les ayuda a hilar y a reconectar con la idea. ¿Cuántos inconvenientes o problemas, por llamarlo de alguna forma, se puede hablar en una constelación? ¿Uno solo o es mejor constelar una para la drogadicción, otra para los abortos? Preferible trabajar cada tema por separado, ya que, bueno, muchas veces en la búsqueda de un solo tema, casi siempre nos damos Igual. cuenta de que hay un hilo conectivo entre ese y los otros asuntos, pero sí es recomendable de a uno. Si hay una búsqueda de un patrón puntual, como una adicción o un problema de conducta, autosaboteo, dificultad para iniciar proyectos, problemas con la prosperidad, es preferible puntualizar en ellos, y esa misma búsqueda en esos puntos específicos va también abriendo puertas hacia otros puntos que muchas veces son ignorados. Hay personas que han empezado a buscar, por ejemplo, ayuda a nivel de constelaciones o cualquier terapia sobre su relación con la pareja, y terminan dándose cuenta que hay muchos asuntos sin resolver con la abuela, por ejemplo, con la violencia recibida de parte de las figuras femeninas en su clan, con violaciones, con abortos y así. O sea, pero sí, empezar con un punto. Una de las cuestiones maravillosas de las constelaciones, porque yo lo he vivido en carne propia, es que los que están vivos hablan. Alguien llama, alguien dice, alguien comunica, alguien te notifica. Incluso si ese alguien tienes tiempo que no hablas con él o está fuera del país donde estás viviendo tú, pero siempre, siempre, siempre cuando se inicia, siempre los vivos van a hablar, siempre. Y por eso es tan importante no dejar por mitad lo que iniciamos, por Así es. mucho que duela, por mucho que sangre, porque es un obsequio que le vamos a dejar a nuestros hijos, a nuestras hijas, a nosotros mismos, a nosotras mismas, a toda la familia. Es una maravilla que de verdad yo creo que el alcance ni siquiera sabemos cuánto es. Porque es como cuando empiezas a limpiar la casa, que tienes mucho tiempo sin limpiarla, y al principio te da como que, ay, ¿quién me mandó a meterme en esto? Pero una vez que inicias, Así porque es. te das cuenta que todo empieza a salir. Y, como dice Elvis, se pone orden, se ordena. Una pregunta, ¿es necesario comunicar a la familia cercana, a la familia de origen, al esposo, a la mamá, lo que se está haciendo? No, de hecho muchas veces es perjudicial. Cuando estamos considerando ciertas situaciones, hay veces que la recomendación es que se mantenga discreción, por lo menos al principio. Después, cuando ya se ha tomado conciencia y se está en paz con determinadas situaciones de patrones, muchas veces de manera espontánea va surgiendo la manera de una forma amable de ir abordando estos. Pero lo que pasa es que cuando se movilizan estos contactos, a veces lo que se genera es resistencia del clan, o críticas o comentarios que más bien dificultan el proceso que ya se ha iniciado. ¿Cómo vas a hablar mal del abuelo si el abuelo fue un gran Exactamente, hombre? exactamente. Además que ya está muerto. Además que hay que tomar en cuenta algo, lo que comentaba hace rato, cuando se moviliza el árbol desde lo sistémico, cuando se intenciona una búsqueda de conciencia, muchas veces estas personas empiezan ellos a acercarse a nosotros para darnos información o porque soñaron algo, y allí sí se puede ir abordando, pero lo que sí hay que tener mucho cuidado es con las heridas, porque no solamente estamos nosotros que estamos buscando la ayuda con heridas emocionales a nivel profundo. A veces nuestros familiares también tienen esas heridas latentes, allí sensibles, y esto a veces lo que hace es dificultar más el asunto. En vez de solucionar, genera conflictos que no estaban, que no es que no sean necesarios, porque por supuesto que si se remueven es por algo, pero que no siempre hay que forzarlo, porque eso puede más bien complicar. O sea, que uno de los mejores obsequios que le podemos dejar a nuestros hijos es
así como esa persona que tú cuentas que le llegó el árbol genealógico, dejarles a ellos, mientras nosotros tenemos vida, el árbol genealógico de la familia. Yo siempre recomiendo, cuando se empieza a construir el árbol genealógico, a poner la intención de dejarlo como herencia. Creo que es una de las cosas más valiosas. Los que hemos tenido que buscar desde cero nuestro árbol, siempre pensamos que ojalá me hubiesen regalado un árbol ya construido, porque me facilitaría todo. Obviamente la búsqueda también es parte del trabajo, ¿no? Del proceso, pero sí es importantísimo. Y aparte también la pertenencia. O sea, cuando dejamos un árbol construido conscientemente, le estamos dejando las inclusiones hechas. Entonces nuestros hijos ya se están ahorrando no de manera Como literal. diferencia. Exacto, no de manera para minorar trabajo, sino de manera sistémica. Se están ahorrando tener que sufrir estas exclusiones, porque ya se supone que están incluidos todos estos secretos y situaciones o personajes. O sea que lo mejor para la familia, aparte de darle un orden y un lugar a cada miembro, es que dejemos de guardar secretos. Así es, ordenar, que era lo que iba a explicar, pero me quedé dando ejemplos y no terminé de concretar la explicación. Ordenar es poner cada cosa en su lugar y hacer inclusión de lo que no está incluido, valga la redundancia, o sea, hay que decirlo así para poder entender la idea de manera literal. Lo que está excluido hay que incluirlo, lo que está desordenado hay que ordenarlo. ¿Qué es desordenado? Si a un padre murió y un hermano mayor tomó metafóricamente el rol del papá, eso no es correcto. O sea, su verdadera posición sistémica es de hermano mayor. Entonces eso es, darle ese lugar es ordenar. Si no tuvimos padre, entonces decimos que nuestra madre fue madre y padre, eso es desorden, eso es desequilibrio. Madre es madre y padre es padre. Hay un padre, aunque no esté, a que no haya estado, aunque haya sido irresponsable o lo que sea, hay un padre, solo que ausente, pero hay un padre biológico. A veces también hay un padre biológico y un padre de crianza, o varios padres de crianza. A cada uno hay que darle su posición, pero el biológico es el biológico. Y hay una pregunta que no la han hecho, no he leído, hay preguntas. Pasa que tuvimos que hacer la transmisión por el teléfono porque queríamos hacerla desde la PC y se nos complicó algo ahí con la cámara. Después lo solventamos para que podamos manejar mejor las preguntas. Pero hay una pregunta que hacen mucho, que es cuando un niño es adoptado. Entonces, ¿a qué árbol pertenece? A ambos. El de origen, por supuesto, generalmente es desconocido, generalmente porque hay situaciones donde esto es distinto, si se sabe de dónde viene, pero el niño pertenece biológicamente a ese y sistémicamente, por integración, al presente. Casi siempre, vamos a decir, digo casi siempre porque por ser justo, pero yo diría que prácticamente el 99.9%, esta familia de origen biológica y la otra son espejos. No es casual que la familia que adopte haya adoptado. Alguien puede tener reticencia a esto, decir que cómo es posible. Yo también he sido en algún momento muy pragmático para esto, pero ya la experiencia me ha obligado a ser humilde en ese sentido. La experiencia le va a uno guiando, por eso es que ahora cuando yo coloco en la página los escritos, coloco mi nombre y coloco madre de un adolescente de 17 años y de 2, y coloco un corazón. Ya saben que hago referencia a 2 bebés que decidieron no nacer. Y eso empecé yo a hacerlo ahora porque aunque yo lo sabía, para mí era doloroso. Hasta que entonces logré sanarlo, integrarlo y desde el amor lo coloco ahora siempre. Ni siquiera es que copio y pego, lo escribo de verdad desde el verdadero amor por esos 2 bebés, esas 2 almas que llegaron a dar aprendizaje. Y sobre lo que Elvis habla, les puedo contar así por encima de una familia que yo conocí, les puedo contar porque ustedes no saben quiénes son, que ellos adoptaron un bebé, apenas nació. Ese bebé llegó a una familia, ese bebé ya debe tener aproximadamente 20 años, llegó a una familia que tenía muchos problemas de abuso sexual. Ese bebé, cuando era un adolescente, se vio envuelto en un problema de abuso sexual. Entonces, por eso es
que siempre hay que indagar, siempre hay que buscar el porqué detrás de las conductas que no nos gustan. ¿Que es doloroso? Sí, nosotros mismos lo hemos comprobado en carne propia. Pero cuando uno se planta de verdad desde el adulto, desde el verdadero adulto, no desde el niño o la niña herida, y dice, ya va, ¿qué está sucediendo acá? ¿Por qué mi hijo, por qué mi hija, independientemente que sea niño, que sea adolescente, por qué se está presentando esta situación? Porque generalmente está el típico, yo que te doy todo, a ti no te falta nada, pero de verdad se los digo desde el corazón que siempre las conductas que no nos gustan nos están invitando a limpiar la casa. Y mientras más limpiamos la casa, es uno de los mejores obsequios que les vamos a dejar a nuestros hijos. Los secretos. Los secretos, ¿cómo manejamos los secretos de la familia? Esos secretos oscuros que en casi todas las familias lo hay con nuestros hijos e hijas a medida que van creciendo. Bueno, como decía al principio, el concepto base de las constelaciones familiares son los órdenes del amor. Esto significa ordenar desde el amor, incluir desde el amor. ¿Cómo se manejan? Desde el amor. ¿Qué significa desde el amor? A medida que vamos tomando conciencia, vamos entendiendo que todas las personas, situaciones, eventos, interrelaciones, todo lo que sea negativo, o sea, todo lo que haya sido traumático, negativo, funesto, violento, es parte de la información, es parte de la necesidad del árbol sanar a través de este movimiento de información, o sea, de programas. Entonces, es como que cada persona elige un rol para algo puntual. Esto es difícil de digerirlo de entrada, porque si alguien ha vivido una situación de agresión de parte de otro, decirle a esta persona de entrada que este otro es un maestro, que esta situación es una situación maestra, puede resultar incluso ofensivo, violento, pero en realidad desde lo sistémico así es. Esto no justifica a los abusadores, no justifica ninguna situación, no se maneja así para validar nada, sino al contrario, es para buscar la comprensión y el sentido de las cosas. Esto es lo que quiere decir que algo o alguien es maestro en una situación, que estas situaciones o estas secuelas que pueda dejar son parte de un aprendizaje, son parte de una transición hacia una toma de conciencia o hacia una búsqueda de reparación. Ejemplos: cuando se repiten las situaciones de violencia sexual, alguien tiene que perpetrar esta acción y alguien tiene que vivir el recibir esta acción. Esto no es grato para nadie escucharlo, pero en prácticamente todos los sistemas familiares ocurre o ha ocurrido. Esto no se excluye en ningún sistema familiar. Aquí, en cuanto al incesto, en cuanto al abuso, los abortos, estos abortos que son clandestinos. No, o que son impulsados por presiones de la moral, del secreto, de la vergüenza, porque el aborto ya sabemos hoy día que es algo, bueno, es un tema polémico en muchos lugares, pero es un derecho. Es un derecho porque la persona tiene el cuerpo. Bueno, yo no voy a profundizar allí porque me iría a un terreno escabroso. Pero sistémicamente, este tipo de situaciones empujadas, obligadas, forzadas de cualquier manera, o sencillamente también con los espontáneos pasa, que son repeticiones de abortos previos hechos desde ese tipo de parámetros no resueltos, y alguien, yo lo he visto pasar mucho, ¿no? Alguien que tiene 3, 4 abortos espontáneos y resulta que en la búsqueda de su información sistémica se da cuenta que es doble de una abuela que tuvo abortos obligados por temas de vergüenza. Como no se resolvió y esto estaba en secreto, esta persona decide inconscientemente repetir el patrón de manera biológica en abortos espontáneos o en infertilidad, y hasta que no hace conciencia no supera la situación, por ejemplo logra un embarazo. Entonces, bueno, yo he visto muchas veces pasar esto, personas que no podían concebir y al sacar su árbol salen embarazadas o salen embarazados
los papás cuando conciben, cuando son procreadores, que también a veces vienen con programas de infertilidad o de dificultades a nivel de fecundación por temas no resueltos. Conozco personas que también han tenido sanación prácticamente espontánea de miomas uterinos por temas también vergonzosos que tienen que ver con los abortos, con los abusos sexuales, y se disponen a tomar conciencia a través de la constelación o de cualquier otra búsqueda terapéutica. Y así cualquier tipo de enfermedad. Entonces, esto es que tiene que ver con poner orden desde el amor. Cuando se comprende, no se justifica. Una situación, el trasfondo de algo, se toma conciencia de eso y se internalizan cosas. Entonces se empieza a ver a los personajes implicados, víctima, victimario, de una óptica diferente. Y esa toma de conciencia con una percepción distinta es lo que produce esta transformación, esta trascendencia de lo que era un problema a una solución o al equilibrio, que sería la palabra clave aquí. Y ojo, acá no se está hablando de esto de esta forma para justificar, porque si es de denunciar, se denuncia. Exactamente. En ningún momento estamos diciendo... Cualquier medida hay que tomar, tiene que ser tomada. No estamos hablando de que vamos a quedarnos allí a sufrir o a recibir violencia por maestría, no. El tema de la maestría tiene que ver con la comprensión en la búsqueda de conciencia, pero no con aquí nadie tiene que ser mártir, ni nadie tiene que ser impune. Las cosas que se ejecutan tienen que asumirse la responsabilidad. Y las personas que estén sometidas a cualquier situación de violencia tienen que, 1, poner distancia con el agresor, 2, tomar medidas. Y una de las medidas en muchos de estos casos es denunciar. Si tienen alguna pregunta, si tienen alguna duda... ¿De dónde son? De Caracas, Venezuela y del mundo entero. Cuando me preguntan esto por la página, yo les coloco que somos del mundo y del universo. La página tiene más de una década y de hecho a través de ella hemos hecho amistades que han perdurado en el tiempo. Y para nosotros siempre ha sido una labor titánicamente hermosa entre el criar y trabajar estos temas. Así que si tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta y la quieren dejar ahora o la quieren dejar después. Si alguien pregunta de dónde somos por el tema de la búsqueda de constelar, justamente se hace online. Desde hace años esto se hace online también. Entonces, bueno, estamos ya en la era de la globalización, hace bastante tiempo. O sea, puedes estar en cualquier parte y lo puedes hacer. Me gustaría conocer por allá, sí, por acá es hermoso, igual que todos los lugares del planeta. Ah, sí, bienvenida cuando quieras. Hay muchísimos sitios en todo el mundo, en todas las ciudades, en todos los países. Siempre hay cosas buenas, cosas malas, bellezas por ver. Siempre. Aquí saludo a Carmen Araque, que es mi prima. Excelente tema desde Mérida. Besos, bendiciones y saludos. Que estén bien. Gracias por estar allí. Gracias también por opinar sobre el tema, porque sí, no solamente es un tema, buen tema, sino es un tema importante. Ojalá se hablara más de esto. Afortunadamente cada vez se toma más conciencia. Lamentablemente todavía hay en algunos ámbitos profesionales se trata el tema de las constelaciones, de la bioneuroemoción, de la biodecodificación, que es la que precede a la bioneuroemoción, y así algunas otras terapias como temas alternativos, cuando en realidad todos tienen basamento científico, todos, por lo menos lo que he nombrado, tienen como creadores a personas con una reputación intachable, con una aparte con una trayectoria que ha confirmado
la validez absoluta de esto y lo más importante, muchos profesionales de otras áreas como de la medicina que se abren a esto porque se han dado cuenta de la gran importancia que tiene. Hola, me gustaría me dieran información sobre la constelación, quisiera constelarme, claro que sí. En la descripción vamos a colocarla y estos días también vamos a estar colocando información. Les comento así por encima porque siempre es bueno uno comunicar la experiencia. Hace unos 11 años yo me fui a constelar por primera vez con una persona maravillosa. Yo en ese momento no sabía cuán maravillosa era. Y cuando ella manda el mail con las indicaciones, una de las cuestiones que apunta es: después que usted haya hecho el pago, si cancela por cualquier motivo, no hay devolución. Salvo que por favor me avise 24 horas antes, entre otros puntos. Luego entendí el por qué. En la madrugada yo empecé a sentirme mal, me dolió la garganta, me dolían los huesos, me dio fiebre y yo dije, yo voy porque voy. Salí de la casa, mi hija estaba pequeña, la dejé con el papá. Salí, fui, iba de verdad muy mal, me sentía muy mal. Llegué casi que llorando al consultorio de la consteladora. Me consteló, lloré, chillé, pataleé. Fue increíble que al salir de la sesión ya yo no tenía nada. Físicamente ya no me dolía absolutamente nada. Se había ido el dolor de la garganta, el dolor de los huesos. Y yo decía, pero estamos hablando de hace más de una década que yo no sabía del tema. Entonces, por eso es que siempre les hago la acotación que sanar es un proceso doloroso. Y sanar es un camino largo que siempre debemos continuar. Porque se van aligerando las cargas y todo va consiguiendo un orden, una explicación. Entonces, de verdad, yo ampliamente recomiendo las constelaciones familiares porque, como les dije al principio, va más allá de nuestra comprensión. Claro, incluso incidimos en el campo sistémico a un nivel tal. Yo tuve un caso hace años ya de alguien que quería verse, constelarse antes de cambiar de país y a las 3 citas, que era aquí en Caracas, que la iba a ver, no asistió. La primera tuvo un resfriado, la segunda, bueno, yo entonces lo moví, pues comprendiendo que la persona estaba con un tema de salud. Tú comprendiste, Sí. conmigo fueron tajantes. En la segunda hubo un accidente de tránsito en el camino. Ella no podía entender que eso tenía relación. Yo la comprendí porque en un momento de mi vida también lo habría puesto en duda. En ese momento ya no sabía que no era casualidad. Y en la tercera, que la tercera supuestamente es la vencida, tuvo un esguince en el pie. Entonces ya tenía unos días apenas para viajar y yo lo que hice fue que en vista de que era evidente que la resistencia era absoluta, la atendí por teléfono, cosa que nunca más he hecho porque no se debe hacer, pero ahí no quedaba de otra. Y en esa atención por teléfono, ella enseguida vio no solamente el problema, sino vio lo que le había generado esta tremenda resistencia y entendió que no había ninguna casualidad, incluso en el accidente que se había dado en la villa cuando no pudo asistir la segunda vez. O sea, lo que encontró en esta información que salió, le dejó en evidencia eso, entonces ya no se pudo dudar más al respecto. Esto es una anécdota que siempre cuento porque creo que es una de las más extrañas que me ha tocado vivir. Entonces no se asuste porque de verdad lo vale. Es exactamente tal cual cuando empiezas a limpiar una casa y primero dices, Dios mío, ¿qué he hecho? ¿Por qué me metí en esto? Pero después que dejas la casa limpia y te sientas en el sofá a mirar la obra, lo vale. Así es. Bueno, oye, viendo que ya no tienen ninguna otra pregunta, vamos a ir cerrando entonces. Una cosa que les quería dejar sobre esto es que primero no hay que temer
si sentimos temor con respecto a, primero, si sentimos temor porque desconocemos lo que son las constelaciones, busquemos información que hay de sobra. De hecho, si quieren saber sobre libros, les recomiendo, bueno, hay mucha literatura sobre las constelaciones, pero les recomiendo los de Hellinger, que es el creador de la dinámica de las constelaciones. Son muy completos, son muy explícitos, tienen muchos casos expuestos allí, la misma experiencia de Hellinger y su equipo con las personas, donde estudiando estas experiencias podemos entender, ¿no?, el sentido. Y buscarse un constelador que puedan confirmar su trayectoria, o una consteladora que puedan confirmar su trayectoria, que alguien les haya dado alguna recomendación, o que puedan indagar en que tenga real experiencia, y bueno, y confiar. Los temores, la resistencia, todo esto es válido, como decía Janet, porque esa resistencia justamente es esa parte inconsciente de nosotros que no quiere ver lo que tiene que ver en esa búsqueda de los órdenes del amor. No quiere sanar, no quiere salir de la zona conocida. A mí no me gusta mucho el término zona de confort, porque en realidad lo que menos suele haber en esta zona es confort. Se le llama zona de confort porque es lo conocido, pero muchas veces esa zona es de sufrimiento. Pero estamos tan acostumbrados a ello que nos cuesta ver algo distinto. Por eso nos autosaboteamos. Entonces finalizamos. Vamos a dejar la descripción y el número Bueno, de de una contacto. vez dejo mi WhatsApp, más 58, si están fuera de Venezuela, más 58, y después 424-206-7770. Si están en Venezuela, 0424-206-7770. Ese es y también el correo elviscanino@gmail.com o crianzavenezuelaonline@gmail.com. Igual se los dejamos en la descripción. Gracias por estar allí en Facebook, gracias por estar allí en Instagram. Nos vemos pronto de nuevo.